compañeros? Buenos días con cada uno de ustedes. En esta ocasión, a mi grupo nos ha tocado exponer sobre el tema la posesión. Compañera, por favor, la siguiente diapositiva. La siguiente. La introducción. Indudablemente, la titularidad de la propiedad y de algunos derechos reales aplican un derecho de la posesión, del ius pudendi. Pero no siempre el titular ejerce efectivamente de esa facultad. En cambio, la posesión no implica la titularidad del derecho del propietario ni de ninguno de estos derechos reales, ni tan siquiera la proexistencia de un derecho a poseer. Pero, una vez existente, el poseedor confiese, el poseedor es una serie de facultades o derechos. En consecuencia, las esferas del petitorio y del oposisorio son en principio completamente diferentes. Ni la sola titularidad acreditada posesión, ni la sola posesión acreditada de titularidad podrán aplicarse al ius pudendi, pero sí la posesión confiere de esta. En la mayoría de los casos, quien el derecho ejerce precisamente su titular, de modo de que ordinario, la condición del titular del derecho y de poseedor se encuentran reunidos en las mismas personas, pero existen casos en los cuales quieren el derecho ejercer. No es un título, sino otra persona que puede ser de buena o mala fe. Es precisamente entonces cuando se manifiesta la autonomía de la protección posesoria, ya que en tal hipótesis se evidente la tutela jurídica concedida al poseedor no deriva la condición del propietario o del titular de algún derecho real. La siguiente, por favor, compañera. El siguiente. Bueno, el concepto de posesión. La posesión es una institución jurídica que ha sufrido una evolución a lo largo de los años, en el cual estos se ha venido desarrollando en el derecho romano, en el derecho germánico y en el derecho canónico. Vamos a detallar cada una de estas. La posesión, el derecho romano, esta se da por una posesión evolucionaria progresivamente para iniciarse sobre un concepto exclusivo del corpus y hasta llegar al espíritu del animus. Es decir, se trata de tener una cosa sometida a la propia disposición, con la satisfacción de los propios fines de la persona. Así lo señala Jaramillo Gómez. Ahora, con respecto al derecho germánico, aquí pues aparece el término Heguer. ¿Qué significa este? Este es investidura dentro del derecho inmobiliario. Aquí se transmite el dominio de los bienes en relación de una persona o una cosa. Asimismo, se goza la tutela jurídica, que consiste en una posición que conlleve consigo el corpus y el animus de la propiedad. Es decir, a través de una institución del Wertz, se establece una relación directa entre una persona y una cosa. Ya no había la separación de conceptos de posesión jurídica y de tentación. Este concepto tuvo gran aptitud en el derecho germánico. Ahora, en el derecho canónico, este concepto es el más amplio dentro del derecho romano, extendiéndose pues la posición de los bienes incorporales, estableciendo la tutela posesoria como una de las fórmulas más necesarias para la recuperación de la posesión. Es decir, que la institución de la posesión es propia de los derechos reales, que posee un don jurídico como en la vida de las personas y a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, en nuestra vida cotidiana, diaria,
nosotros experimentamos el derecho de la posesión. Por ejemplo, en esta, ¿no? El smartphone que usamos para chatear con las personas de nuestro alrededor e inclusive con de otros continentes. Una laptop con la que contamos para realizar nuestros trabajos. Un anillo en el que tenemos puesto en el dedo, de repente también un monedero, una billetera, una cartera, etcétera. Asimismo, nuestra vivienda, el lugar donde vivimos. Esta institución debe ser abordada en el curso de los derechos reales, que presentan dos teorías y cada una de estas explica, pues, ¿no? Salvini. La primera es que señala que basta con el contacto del bien, sin meterse en el bien y ocuparlo, sino solamente con tener contacto. Y esta debe de ser calificada como un poseedor. La segunda teoría es que se refiere que no es suficiente de entrar en contacto con el bien. A esto él le llama elemento objetivo, sino que además debe tenerse la intención de ocuparse y meterse dentro del bien. Compañera, por favor, la siguiente diapositiva. Ahora, la posesión. La posesión lo encontramos en el artículo 896 del Código Civil, donde menciona el ejercicio del derecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad. Esta norma hace alusión a los atributos de la propiedad, es decir, el goce, disfrute y la disposición del bien. Estos son atributos que están dotados a los sujetos de derecho que tengan en una situación jurídica. Asimismo, también ejercen atributos donde se aplican actos que denotan la propiedad y de la propiedad del propietario. Compañera, por favor, la siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver el origen. Bueno, la posesión, su origen se da pues hace muchos años atrás, los cuales se ordenaban para entregar las cosas del objeto de litigio a un tercero, más no de un poseedor debidamente protegido. Por ejemplo, cuando un propietario es desalojado de su propiedad, este va a defender su bien, intentando tener una acción de reivindicadura contra una persona que lo ha despojado. Entonces, para evitar que esta cosa fuera destituida, el magistrado ordenaba una cosa fuera de entregar a un tercero. Este se apropiaba de la cosa de un carácter como poseedor y se ampliaba en un hecho mediante interdicto y provisiones. Asimismo, se originó creando la figura de contrato de depósito. Particularmente los depósitos especiales fueron llamados también quester o secuestro. Una vez que el magistrado ordenaba entregar este bien en litigio, tenía que entregarle a un tercero y este tercero tenía todo el poder, el uso, goce y disfrute de este bien. Ahora, según la doctrina nacional, resulta evidente que para asegurar la utilización económica del bien, debe conferirse al poseedor del derecho a usar, a disfrutar y a servir el bien, sin que esté fuera del propietario para disponerlo con atributos inherentes al derecho de la propiedad. Según la doctrina española, a partir del momento en que la persona adquiere una posesión de una cosa, a partir de ese momento este propietario es voluntario de esta. El derecho de posesión está ante un derecho subjetivo que deriva del mismo hecho de la posesión. El título de constitución
de una propia situación fáctica de la posesión. Asimismo, hay otras opiniones como del sector autorizado, donde opina de que en el artículo 896 del Código Civil, de aquí se desprende el pronunciamiento de la teoría subjetiva de Hilchem, en el concepto bajo donde él tiene el comentario que es un elemento internacional o subjetivo, eso de la animus corpus, para destacar una única y exclusivamente el corpus que sea un elemento denominado objetivo. Asimismo, también señala Salvini que la posesión se encuentra en el arger public. Esta es una modalidad que antiguamente se aplicaba en el estado de otras entidades públicas, donde se cedían tierras gratuitamente, con el pago de una pensión muy, muy pequeña a largo tiempo. Lo cierto que estos beneficiarios de las tierras no podían intentar la acción reivindicatoria para defenderse, pues era un tema legal muy difícil de hacer. Asimismo, su carácter era sobre las tierras. Estas personas que eran posesorias se denominaban protegidas por los interdictos posesorios. Compañera, por favor, la siguiente diapositiva. Dentro de sus características, vamos a mencionar a 6. Una de ellas es el hecho, ya que el poseedor tiene el poder físico que ejerce sobre la cosa, poder que se ha ido valorando en sí misma según el código, el artículo 896 del Código Civil. Asimismo, su otra característica, el objeto de la posesión es toda cosa corporal in commercium. Otra característica, el poseedor tiene goce y disfrute de la cosa, ya sea independientemente jurídica y económicamente. Otra característica, la cuestión de la legitimidad e ilegitimidad es ajena a la ausencia de la misma de la posesión. Otra, el poseedor se comporta como la cosa. Otra característica, la propiedad implica la posesión, pero ambas existen separadamente, ya que netamente aquí se habla de la propiedad sin posesión cuando la cosa se encuentra en poder de un tercero. Compañera, por favor, la siguiente diapositiva. Clases de posesión. Tenemos 4 clases de posesión. La posesión inmediata. En el artículo 905 del Código Civil, el poseedor inmediato, poseedor temporal, en virtud un título corresponde a la posesión inmediata, confirió el título. Aquí menciona de que el poseedor inmediato es aquel quien transmite el derecho a favor del poseedor inmediato. El poseedor inmediato es el título del derecho. Por ejemplo, el propietario es aquel quien cede la posesión que ha sufrido un título. El poseedor de legítima fe, esto lo encontramos previsto en el artículo 906 del Código Civil, donde indica la posesión ilegítima de buena fe cuando el poseedor cree en su legitimidad por ignorancia, hecho de error de hecho o derecho sobre el vicio que invalide su título. Aquí se menciona de que la buena fe es la convicción que tiene el poseedor de que el título es legítimo y eficiente. Esa creencia se deriva, pues, de la ignorancia o error del hecho o derecho sobre el vicio que invalida el título. Por ejemplo, cuando un propietario capacitado para disponer sus bienes enajena un bien inmueble a un tercero, este tercero está capacitado a su vez para adquirir nuevos bienes. Este se perfecciona con una escritura pública,
y se hacen las disposiciones legales pertinentes, donde se adquiere pues la posesión de este bien inmueble transferido, siendo esta posesión de legítima fe. Tenemos asimismo la posesión ilegítima. Por el contrario, esta posesión ilegítima se presenta por vicios deficientes sustantivas o adjetivas. El acto jurídico invalidado por la incapacidad de las partes, por la falta del título o título nulo, de la inobservancia de las formalidades prescritas por la ley y la imposibilidad de transmitir un bien determinado, que son situaciones que tipifican a la posesión como posesión ilegítima. Ahora tenemos a la posesión de buena fe y frutos. Esta está prevista en el artículo 96 del Código Civil, donde menciona que el poseedor durará mientras tenga circunstancias que permitan que el poseedor cree legítimamente por el caso, hasta que ésta sea citado en juicio. Si la demanda resulte fundada, donde menciona el artículo 907, mientras que el poseedor de mala fe dependerá la pérdida y detrimento por el bien. Y tenemos a la posesión precaria. La posesión precaria, esta está legislada en el artículo 911 de nuestro Código Civil, en el cual prescribe que ejercen un título alguno sin que éste haya fenecido. Aquí se menciona que primero el poseedor, sea quien sea el sujeto del derecho, ejerce uno de los atributos inherentes de la propiedad, como el uso, goce y disfrute de este bien. Sobre todo, sin contar con el título alguno que le confiere alguna calidad preposisoria, como el arrendatario, usufracto, superficiario, que podría asimilarse en un primer supuesto al poseedor ilegítimo de mala fe. Compañera, por favor, la siguiente diapositiva. Gracias. La posición, el objeto de la posesión es una situación de hecho que genera consecuencias jurídicas, las cuales recaen sobre el derecho real, únicos y a su vez son susceptibles de posesión, pudiendo nombrar entre ellos la propiedad, el usufructo, la servidumbre, uso y entre otras. Asimismo, no se puede poseer un bien si éste no es susceptible de propiedad, que está establecido en el artículo 896 del Código Civil. Aun cuando se trate de los derechos reales, no todas las cosas o derechos reales son susceptibles. La posición sin que pueda adquirirse la propiedad de derecho de cosa. El corpus es la cosa en sí y el animus es la intención de tener la cosa como propia. Bueno, eso es todo mi participación. Mi compañera Scoli va a continuar. Bien. Buenos días, doctora. Yo voy a continuar con la exposición. Bien. Veremos los efectos de la posesión. La posesión cuenta con dos efectos, que son los mediatos y los inmediatos, pero hay uno que se acoge a estos efectos detallado en el artículo 2058 del Código Civil. Bien, los efectos mediatos son aquellos que se producen por la posesión en concurso con otras circunstancias, y los efectos inmediatos de la posesión son aquellos que
en los que se produce la posesión de por sí sola, sin necesidad de un concurso de otras circunstancias. Bien, veremos la posesión de buena fe. Está detallada en el artículo 434 del Código Civil, que nos dispone que la buena fe se presume y siempre, y el que afirma la mala fe de un poseedor correspondiente a la prueba. Es una distinción basada en la creencia o ignorancia de la situación de la buena fe. El precepto establece una presunción de que todos tenemos buena fe. Es la mala fe la que hay que probar. En el artículo 1950 del Código Civil se hace una regulación positiva de la buena fe. Tiene que ser una posesión que se haya mantenido siempre para así poder establecer la distinción. Bien, por lo detallado en este artículo y en esta pequeña premisa podemos ver que siempre se presume que la posesión es de buena fe y lo que se tiene que probar por la parte contrademandante es que existe mala fe en la posesión. Bien, continuemos. También debemos ver a los sujetos en la posesión. Debemos ver que la posesión como derecho la puede adquirir cualquier persona, sea física o jurídica, ya que al poseer un derecho es poseer un poder jurídico. Y para tenerlo es suficiente con tener capacidad jurídica para ello. Son sujetos de derecho dentro de esta aquellos que tienen capacidad jurídica para poder adquirir la posesión, ¿no? Bien, si pensamos en la posesión como un hecho, la pueden tener varias personas jurídicas, porque la ejercen a través de sus órganos de representación. Por ejemplo, una empresa puede estar a cargo de su representante legal y este es el que va a tener la posesión, por decirlo así. Y las personas físicas, si bien deben tener capacidad de entender y querer, si no se tienen estas cualidades, se puede obtener a través de un representante legal. Bien, acá entra el tema de la tutela, de la tutela y de la curatela, ¿no? De ciertos impedimentos que existen, pero un representante legal podría mitigar todos estos conflictos. También se tiene que saber que las personas físicas se consideran poseedores, ya sean de bienes inmuebles como casas o carros, ¿no? Bien, debemos ver la adquisición y la transmisión de la posesión. Esta está basada en el corpore y en el animus. La persona que quiera adquirir o transmitir una posesión debe saber que estos dos elementos deben estar incluidos para poder transmitir ese bien, ¿no? Y para que el otro tenga también el bien y tenga posesión del bien. Bien, existen 4 modos de obtener la posesión, o bueno, de adquirirla. Debemos ver que existe el modo originario, que es aquello que se produce por un acto unilateral de quien lo adquiere, sin necesidad de que ocurran su voluntad y un poseedor precedente. Quiere decir, en síntesis, que es un acto donde el poseedor adquiere el bien y no hay necesidad de que ocurra voluntad o un poseedor precedente, ¿no? La derivativa surge cuando existe un poseedor anterior que interviene a través de la tradición o entrega de la cosa. Aquí es donde contemplamos las herencias. La tradición, que consiste en la entrega de una cosa para trasladar a quien recibe la posesión de la misma, la cual puede producir algunos efectos jurídicos que pueden confundirla, ¿no? Y la conservación, cuando la posesión se conserva mediante el ánimo propio y la tenencia propia o ajena. En general se considera que no es necesaria una actuación inmediata y constante. Es en el caso donde un dueño tiene un bien y el poseedor es un tercero. No por esto el tercero se puede apropiar del bien, solo que se le ha cedido el uso, goce y disfrute de este bien, más no la posesión. Bien, también podremos hablar de la pérdida de la posesión. Esta ocurre de 3 formas, donde existe desaparición simultánea del animus y el corpus, que es que no hay un sustento legal y tampoco hay posesión del bien.
Esto generalmente ocurre en las transacciones de compra y venta, donde se transmiten los derechos legales y también se transmite el bien. Luego, la pérdida del corpus solo, donde existe una invasión de este o otro poseedor actuando de buena fe o de otro mecanismo puede tomar posesión de este. Y por la pérdida del animus, ¿no? Donde no se tiene sustento legal, pero sí se tiene la posesión. En el corpus solo se tiene el sustento legal, más no la posesión de este bien. Existen muchos casos de estos, ¿no? Bien, en el capítulo 3 contemplamos la acción posesoria, que está dentro de la posesión o que se usa de la posesión para poder darse. Bien, debemos ver una pequeña definición de esta. Establecida por diversos autores, estos son juicios sumarios instituidos por la ley para defender la posesión como simple estado de hecho, sin que quepa investigar si esta protección corresponde o no a una situación de derecho. Bien, la acción posesoria es aquella que se interpone para defender la posesión de un bien. No necesariamente la persona que está pidiendo una acción posesoria es aquella que tenga legitimidad sobre el bien, ya que éstas pueden ser interpuestas por terceros. Mm, mm, estas tienen que incluir una investigación en la que se sepa que ellos quieren proteger el bien y no deben vulnerar una situación de derecho sobre este a otra persona. Bien, también debemos contemplar quiénes son aquellos que pueden intentar dar a conocer acciones posesorias. Bien, puede ser el propietario o poseedor con título justo de la cosa, ¿no? También el arrendatario, los usufructuarios, el usuario y el que tiene derecho de habitación, el acreedor anticresista, los sucesores universales o particulares y el comunero. El propietario o poseedor con justo título de la cosa es aquel que tiene sustento legal para poder decir que el bien es suyo. El arrendatario, si bien es cierto, muchos arrendatarios se valen de esto para apropiarse de un bien, no necesariamente por poder dar a conocer una acción procesoria, esta va a ser aceptada por un juez, ¿no? El usufructuario, aquel que está haciendo uso, goce y disfrute de esta cosa, que está recibiendo los frutos de este bien inmueble, ¿no? Bien, también el usuario y el que tiene derecho de habitación, aquel que está en posesión del bien, ¿no? Luego, el acreedor anticresista. Si un bien inmueble se da en anticresis o en hipoteca, este puede interponer una acción posesoria si existe una falta o si existe alguna discrepancia o no se están cumpliendo con los plazos y las prórrogas para el pago o la solvencia del trato que se ha tenido o la vulneración del contrato que se tiene, ¿no? Y los sucesores universales o particulares, aquellos que pueden heredar de este y sienten que tienen poder dentro de este, pueden generar una acción posesoria para poder ubicarse dentro de este bien, ¿no? Y así recibir su herencia. Y el comunero, muchas veces se ha visto figuras tales como en casos de chacras, de terrenos, donde hay sembradíos y hay grandes parcelas de terreno donde nadie las ocupa. Estos pueden hacerse de ellas por un derecho de estar disfrutando de los frutos que da estos terrenos, ¿no? Bien, pasamos a las conclusiones. Hemos tratado en esta exposición cada aspecto que involucra la posesión. En esta conclusión queremos darle un enfoque general que nos menciona que el ordenamiento jurídico respecto al tema
que se entiende por posesión la situación fáctica de tenencia de una cosa o disfrute de la persona como titular de posesión, permitiendo ejercer nuestros derechos dentro de esta. Bien, en síntesis, lo que nos quiere dar a conocer es que el titular es aquel que posee. No necesariamente tiene que estar dentro del bien para considerarse poseedor. Ya veremos en la casación más adelante. Bien, también se tiene que tener en cuenta que el poseedor es aquel que tiene disposición de la cosa con independencia de que sea propietario o no. Y la situación del poseedor es protegida por el ius honorarium. Quiere decir que, que si bien nosotros podemos considerar al propietario poseedor, no necesariamente la analogía aplica que el poseedor debe ser propietario, ya que muchas veces existen invasiones, como mencionaba, y ellos vendrían a ser los poseedores de ese terreno, más no los propietarios. Bien, la posesión requiere y necesita de dos elementos para configurarse, y estos son el corpus, que es la cosa en sí, el bien materialificado, y el animus domini, que es la intención de comportarse como su dueño. En sí, el animus domini es aquel que da a conocer que tiene posesión de este bien, ¿no? Con la intención. Bien, la posesión, entonces, en síntesis, se requiere de dos cosas: la intención y la conducta de un dueño, ¿no? Y acá es donde surge la interrogante, ¿no? De cómo adquirimos una posesión. En el derecho romano se contemplaba que podía adquirirse la posesión por intermediario, pero actualmente se puede adquirir, por decirlo así, la posesión por estar ocupando y socavando un bien inmueble, ¿no? También se puede adquirir de forma legal, ilícita, que es con la compraventa a herencias o de indistintas formas, lo cual ha permitido que no se generen conflictos. En cambio, la posesión entra en conflicto en sí cuando existe una disputa de derechos por este bien. Es por ello que el derecho contempla todo lo que viene de acorde a posesión dentro del Código Civil. También se debe ver que la buena fe es parte de la posesión, y como ya mencionaba, la mala fe es la que se tiene que comprobar, ya que si bien es cierto, no todos los poseedores, o por ejemplo, si invaden un terreno, es de buena fe, se tiene que probar explícitamente por qué es de mala fe. Muchas veces la, eh, la, la justicia o los juzgados tienden a señalar a los poseedores precarios, ¿no? Donde mencionan que es aquel que hace uso y está actuando de buena fe al momento de utilizar el bien inmueble. No necesariamente este poseedor precario es un delincuente o ha actuado de forma ilícita o ha actuado en forma de invasión de este terreno, ¿no? Sino muchas veces estos poseedores precarios han sido timados o muchas veces han sido estafados con la venta de este terreno que no le poseía al tercero que ejecute esta venta, ¿no? Por ello, nuestro Código Civil los ampara y los trata como poseedores precarios. Muchas veces existen muchos juicios a partir de este tema y de este conflicto de intereses que existe en esto, ¿no? Bien, ahora pasaremos a ver la casación. La casación elegida para este tema es la casación de Ucayali, la casación 2566 del 2015, donde se menciona el mejor derecho a la posesión. Acá vamos a hablar de dos partes, donde se señala en síntesis que a la persona demandante le iban a quitar el inmueble que poseía solo por no estar haciendo uso, ¿no? Bien, una pequeña sumilla de esto.
Dice, en los procesos sobre el mejor derecho a la posesión resulta necesario evaluar los títulos de los que nace el derecho a la posesión a fin de determinar la existencia de un derecho preferente y oponible. Bien, esta casación se trata de, se da y es interpuesta por Margarita del Carmen Turpo Valles contra la sentencia vista contenida en la resolución número 8 de fecha 14 de mayo del 2015, expedida por la Sala Especializada en lo Civil y Afines de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, la cual revocó la sentencia en primera instancia. Ahí nos menciona que declaró fundada la demanda sobre mejor derecho a la posesión y reformándola la declara infundada, ¿no? Bien, los fundamentos de este recurso. Se señala que en la Sala Suprema, por resolución de fecha 2 de junio del 2016, ha declarado la improcedencia ordinaria del recurso de casación interpuesto por la causal de 1. La infracción normativa procesal de los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, o también detallado en el inciso 6 del artículo 50, inciso 3 del artículo 122, artículos 188, 191, 196 y 197 del Código Procesal Civil y el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Todo esto refiriéndose a la resolución recurrida que tiene aparente motivación, por cuanto al resolver la realidad solo se han analizado las pruebas presentadas por la parte demandada, ya que al no resolver no se consideró ni valoró los medios probatorios dados por la parte demandante y no se ha realizado un análisis a las pruebas admitidas de ambas partes y en su conjunto, por lo que el ADCEM habría infringido su deber de valoración conjunta de los medios probatorios para sustentar su decisión, tema que es fundamental toda vez que de no realizarse una valorización razonada, conjunta y sustentada de los medios probatorios, se estaría vulnerando el derecho a probar, que ha sido desarrollado por el TC en la sentencia 6712 del 2005, ¿no? Y los criterios jurisprudenciales trascienden en la infracción a la normativa legal detallada en los artículos 35, 896, 897, 898, 900, 902, 904, 905, 912 y 915 del Código Civil, referidos a que no se ha tomado en cuenta que haciendo uso de su derecho de posesionaria, como de disponer de este bien, se contemplan los derechos del demandante, ¿no? Bien, debemos tener en cuenta los siguientes considerandos, los más relevantes dentro de esta casación. Dándose a conocer primero que habiéndose declarado procesante el recurso de casación por la causal de infracción normativa y material y procesal debido a su naturaleza y efectos, corresponde analizar en principio la causal de infracción normativa procesal, que de merecer amparo carecería de objeto admitir pronunciamiento respecto a la causal de infracción normativa material. También, segundo, que el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva reconocida en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, y que a su vez se encuentra desarrollado a un nivel ordinario en el artículo 1 del título preliminar del Código Procesal Civil, deben garantizar al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia dentro de los estándares mínimos que la naturaleza impone. Bien, en síntesis, la casación nos habla de cómo no se toman en cuenta las pruebas vertidas por la demandante, pero sí por la demandada, lo cual genera un vacío y lo cual se contempla como una falta al debido proceso. También a la tutela jurisdiccional efectiva que deben ejercer los jueces para admitir los medios probatorios y, de acuerdo a ello, tomar una decisión. Bien, en el considerando noveno se menciona que todo lo acotado anteriormente, el artículo 601 del Código Procesal Civil regula el derecho del poseedor a reclamar la defensa de su posesión, caso en el cual la norma faculta recurrir a un proceso de conocimiento que haga valer su derecho a la posesión.
el que está en disposición dentro de esta casación, lo que supone acreditar el título que justifique su derecho, más allá de solo el hecho de haberse o no encontrado en posesión del inmueble a la fecha del acto perturbatorio o desposesorio. Bien, en el caso de los autos, conforme fluye de la sentencia vista impugnada, se ha determinado que la demandante habría efectuado el abandono físico del predio sub litis, lo que constituiría causal de extinción de la posesión, a tenor de lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 922 del Código Civil. No obstante, esta Suprema Sala considera que la motivación efectuada por la Sala Revisora adolece de una motivación aparente, habida cuenta que, en principio, no se ha tomado en consideración que la presente causa versa sobre mejor derecho a la posesión, lo que significa entonces que en este caso en particular corresponde establecer de manera prevalente la cual de los justiciales reúne las condiciones establecidas por ley respecto a este derecho, con carácter excluyente del otro, lo que significa en buena cuenta que la labor primordial del órgano jurisdiccional es determinar, sobre la base de títulos posesorios que tenían las partes, cuál de los derechos posesorios invocados resulta preferente y oponible, y en aras de dar solución al conflicto de intereses que aquí se tiene. Bien. Bien. Bien, acá está lo mencionado. Luego, en el 12º podemos colegir de lo anterior que para que se configure el abandono como causal de extinción posesión de un bien, resultará necesario la concurrencia no solo de la ausencia física del bien, sino además la intención indubitable de querer hacer abandono del mismo. En el presente caso, la Sala Superior, si bien ha determinado que la demandante ha efectuado el abandono físico del bien submateria, no obstante, ha omitido efectuar un análisis detenido a fin de determinar si en efectivo la verdadera intención o voluntad del accionante fue hacer el abandono del efectivo bien. Cabe mencionar que acá no se ha determinado la motivación para el abandono del bien. Es por ello que existe un conflicto ahí. En el 13º se contempla que no debe perderse de vista que el abandono físico del bien debe encontrarse acreditada de manera fehaciente e indubitablemente, y no sobre la base de la presunción, tal conforme razona equivocadamente la sala superior, por cuanto el hecho que el accionante haya efectuado el gran movimiento migratorio no puede servir como sustento razonable para razonar que ha existido un alejamiento del recurrente en relación al predio. Si bien la demandante no hacía uso del bien, ella todavía tenía derecho a la posesión del mismo, ya que debía verse la motivación, cosa que no se ha contemplado. También debía verse las pruebas de que ella abandonó por mero gusto el bien, cosa que no se ha hecho. Bien. En síntesis, dentro de esta sentencia se declara fundada el derecho de la demandante que existe, ya que no existían las pruebas suficientes para determinar que ella abandone el bien a fin de que pueda quede en el abandono y otro pueda entrar como un poseedor precario que haga uso, goce y disfrute de este bien. La parte demandante, el derecho, como se contempla acá, el mejor derecho de posesión es el de la demandante, ¿no? Que nos menciona que ella tenía que realiza el movimiento migratorio, pero no necesariamente cuando ella vuelve se encuentra con la sorpresa de que existía un poseedor y este poseedor se fijaba como dueño. Entabló el juicio, entonces ahí se determina que no han sido tomadas en cuenta todas las pruebas y es por ello que se da como válida la casación y es así como se resuelve este caso. Bien,
Creo que eso es todo respecto a la exposición. Muchas gracias.